Son las 8:35, continuamos en Radio Análisis y saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Oye, permíteme un minutito para saludar a todos los profesores y las profesoras de Chile que hoy día están en su día. Yo en mi familia tengo varios profesores, partiendo por mi abuela, tíos, primos, además de los profesores de mi hija, los propios, ¿no? Creo que es una labor bien relevante que cada vez se hace más difícil en momentos como estos. Sí, yo decía en la mañana cariñoso. Que es entre las más relevantes. Sí, yo también tengo profesores en mi familia. Don Simón Ramírez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los auditores también, muchas gracias por la invitación. Del Frente Amplio, por cierto, candidato a diputado por el distrito 12. Sí. La Florida, Puente Alto, Pirque, San José, Maipo, La Pintana. Y saludamos a la militante de Evópoli, del Centro de Estudios Horizontal, ex ministra del segundo gobierno del presidente Piñera, Polín Cantor. Bienvenida, Polín, como siempre, muchas gracias por estar acá. Está silenciada, sí. Polín. Estamos... Ahí sí. Ahí te escuchamos. Ahí sí, que ahí los saludo a todos, muy buenos días, y también aprovecho de saludar a todos los profesores, como dijo Monse. Yo creo que es una de las tareas más importantes en cualquier sociedad, porque justamente ahí es donde todo parte, en la educación que le podemos entregar, ¿cierto?, a todos nuestros niños. Sí, pues bueno, y hoy día es el hito de la deuda histórica, que ya quedan poquitos profesores, pero es una cuestión que se peleó por tanto tiempo que es muy importante, aunque sea en el plano simbólico, que opere, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí. En el plano simbólico, en dos sentidos, porque hay mucha... La generación de adeudados, digamos, hay muchos han ido falleciendo, y además, evidentemente, un monto que no se acerca a la totalidad de esa deuda. Pero efectivamente un gesto de corrección y de justicia que yo creo que es más que necesario, justamente también para poner en valor la labor de los profesores y también corregir una injusticia que fue muy, muy profunda y que creo que generó una herida muy grande en nuestra sociedad. Bueno, a propósito de cuestiones injustas, tú lo comentabas, Pato, más temprano, lo que está pasando con las cuentas de la luz, este error en la metodología o error a secas que se hizo y que se dio a conocer en un reportaje de televisión. No es algo que desde el gobierno se transparentara. Que tiene implicancias, que tuvo implicancias en la inflación, más de 100 millones de dólares que se cobraron, cobros que no correspondían. Se dice que a partir de enero esto se podría modificar con porcentajes que son bien bajitos. Por ejemplo, la región metropolitana, yo sé que mucha gente puede pensar, bueno, nos va a bajar sustantivamente la cuenta de la luz, y eso no es así. Las regiones más afectadas son las de Coquimbo y otras del sur. Pero bueno, está todo el efecto que tuvo en la inflación, en el IPC, que es como un efecto en cadena, ¿no?, que puede ser quizás lo más complejo. Es una cuestión que está en desarrollo respecto de la real magnitud que tuvo y que puede tener. Hay cálculos que todavía no están muy claros, pero bueno, está el tema que decías tú, Pato, de las responsabilidades, ¿no? Parece que desde el oficialismo, además, a un mes de la elección, no hay mucho ánimo de defender a las autoridades del gobierno, particularmente al ministro de Energía, Diego Pardo, y también a los representantes de la Comisión Nacional de Energía. Simón, tú siendo del partido del ministro de Energía, ¿qué podrías decir? O sea, me parece que la situación es gravísima y finalmente termina golpeando, como muchas de estas situaciones, a las familias de esfuerzo del país directamente en sus bolsillos. Esa es la prioridad, por lo tanto, me parece hoy día corregir y efectivamente buscar los mecanismos de devolución, que yo creo que no se van a poder hacer la totalidad. De hecho, esa es la profundidad de la gravedad, porque en el fondo hoy día venía escuchando en la radio situaciones de vecinos que tenían negocios que ya no los tienen y ya pagaron esa cuenta de la luz y por lo tanto no van a volver a recibir esa cuenta porque ya no tienen ese negocio. O los efectos en cadena, que entiendo que no son tan grandes, pero da lo mismo porque al final... cuando se refiere al bolsillo de las personas, bolsillo que hoy día no alcanza para llegar a final de mes, por pequeño que pueda ser el efecto inflacionario, es claro que el efecto cuando es inverso y se busca reducir los precios para que baje
la inflación y los precios en general, esa bajada de precios no es equivalente a cuánto subieron. Entonces, creo que el error es grave. Ahora, también me parece que hay que tomarlo con seriedad, y yo creo que lo que ha hecho la derecha de lo primero reaccionar con una acusación constitucional, que sería ya la 9ª, han tenido 8 acusaciones fallidas frente a cualquier coyuntura política, reaccionan de esta forma, sin poner el foco en donde importa, que es en los vecinos, las vecinas, los ciudadanos que les subieron las cuentas de la luz. Creo que no es la solución, y a mí me parece que lo más importante es poner todo la centralidad en efectivamente encontrar los mecanismos para poder devolver lo cobrado en exceso y entender bien qué fue lo que ocurrió. Y ahí, obviamente, tendrán que exigirse responsabilidades técnicas, políticas, pero creo que eso tiene que ser el momento en que tengamos toda la información sobre la mesa, que no es este momento. Ya, pero no es necesario que pase mucho tiempo para eso. Vamos a ir con Polina al tiro, pero ahí te pregunto, Simón, bien directo. Es cierto que las derechas han pedido acusación constitucional, pero diputada Cariola, diputado Aedo, senadores socialistas, Diputado Mulet también. diputado Mulet, diputado Araya, han coincidido en que alguien tiene que asumir la responsabilidad. Janet Jara lo dijo ayer. Janet Jara. ¿Tú crees que es sostenible que no renuncie nadie o que no se le pida la renuncia a nadie? Yo creo que al presidente Boric nunca le ha temblado la mano para exigir responsabilidades. No, pero ¿qué opina Simón Ramírez? Creo que va a tener que haber responsabilidades políticas, por supuesto. Me parece que hay políticas y técnicas dentro de este proceso, pero a mí no tengo absolutamente claro hoy día de quién es esa responsabilidad, de cómo fue desencadenándose el proceso, porque sabemos que acá tenemos un cambio metodológico que se ocurrió en el 2017, que se han habido 13 decretos de tarifario durante este proceso con la misma metodología. Lo que pasa es que muchas veces también el alza de la tarifa estuvo oculta por las circunstancias, o sea, el mal cálculo estuvo oculto por las circunstancias, estuvo congelada la tarifa durante mucho tiempo, y en parte la actualización de la tarifa hizo esto evidente. Pero me parece que es un error gravísimo y que por supuesto van a tener que exigirse responsabilidad. Polín Cantor, ¿cómo lo ves? Yo creo que acá no hay ninguna duda que es un hecho gravísimo, que es algo que de verdad afecta a todos los chilenos, afecta el bolsillo, sobre todo de aquellas personas más vulnerables. Y creo que acá hay dos conceptos o tres, yo diría que son clave. Uno que finalmente tiene que ver con la importancia de fiscalizar, porque esto ni siquiera sale desde el interior del gobierno, sino que, como bien dijo Patricio, sale por un medio de comunicación. Por lo tanto, acá tampoco es que se hizo algún tipo de auditoría interna donde se dieron cuenta que hubo un error, a lo mejor lo tenían claro y lo escondieron, pero en el fondo, si no estuvieran otros fiscalizando, ¿cuántas cosas podrían estar pasando que afectan, digamos, a los chilenos? Y eso me lleva a dos cosas. Uno, que ya algo se conversó acá, ¿cierto?, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto?, que es quien asume la responsabilidad de un error de esta magnitud. Y yo creo que una constante que hemos visto en este gobierno es que nadie asume responsabilidades. Simón decía, al presidente no le tiembla la mano, pero la verdad es que ha tenido ministros que han cometido muchísimos errores y siguen ahí todos en sus cargos. No me voy a ir a los distintos ejemplos, solo veamos nomás lo que se demoró en el caso Monsalve en que dejara su cargo. Pues eso debería haber sido inmediato. Entonces, vemos que acá pasan cosas y nadie asume la responsabilidad. Todo se pone en duda, hay que verlo, lo vamos a analizar, y finalmente siguen en sus cargos. Entonces, la verdad es que uno habría esperado, tal vez en este caso, quién es la cabeza, le guste o no le guste, tiene la responsabilidad sobre sus hombros. Es parte del rol. Y esas son las señales claras que yo creo que la ciudadanía espera. Y por otro lado, que yo creo que es más grave también, aún, que es cómo se va perdiendo la confianza en la institucionalidad. Porque si tú no sales rápidamente a hacerte cargo, a ver quiénes son tomar medidas con respecto a quienes tienen la responsabilidad sobre, en este caso, sobre el tema de las cuentas de la luz, las personas empiezan a dudar. Entonces les va a llegar su próxima cuenta y ¿qué van a decir? ¿Esto estará bien? ¿Me estarán cobrando bien? Y eso es un muy mal síntoma para una sociedad, porque yo creo que las cosas que uno necesita, y yo creo que es de las cosas que además se está buscando en esta elección, es tener autoridades en las cuales tú confías, en las cuales tú crees
que las cosas se están haciendo bien, que se están gestionando bien. Evidentemente que somos todos humanos, que se cometen errores, pero lo importante es que cuando tú tienes ese rol, es que tú puedes rápidamente salir a tomar acciones, a nombrar responsables. Pero acá es como pasemos como el temporal y después todo sigue igual. Entonces, para mí, esa es como la gravedad de fondo. Responsabilidad y pérdida de confianza en las instituciones, ¿cierto? En los cuales uno necesita tener esa credibilidad. Sí, Simón, yendo a lo último que... Monse, sí. Para cerrar nomás una cosa Juli. también, que cuando tú vas perdiendo esa credibilidad y esa confianza, al final hay gente que puede decir, bueno, yo no voy a pagar la cuenta, porque en realidad yo no sé si me están cobrando bien o me están cobrando mal. Entonces es muy grave lo que pasó, porque puede afectar el día de mañana el funcionamiento del sistema, y de eso hay que hacerse cargo en forma inmediata. Sí, Simón, bueno, Polín habla al final sobre el tema de la confianza, la credibilidad, finalmente la percepción de la ciudadanía respecto de cómo funciona el sistema, ¿no? De la electricidad. Tú lo decías más temprano, Pato, mencionando lo que ha ocurrido con los cortes cuando llueve, por ejemplo, el apagón que tuvimos en febrero, y una sensación de injusticia finalmente respecto de esto, y además se nos cobra de más, digamos, ¿no? Sí, pues bueno, el año pasado el presidente Boric con el ministro Pardo, porque también hubo apagones en agosto, sí, anunciaron la caducidad el inicio del proceso de la caducidad de la concesión de Enel. No es por ser descreídos, pero uno que sabe cómo funcionan estas cosas, sabíamos que no iba a pasar nada y no pasó nada, pues. Sí, ahí está Enel todavía. ¿Cómo lo ves en ese sentido de el tema de la percepción respecto a una cuestión tan importante como es la energía eléctrica? Sí, o sea, que yo comparto con Polín la centralidad que tiene la estabilidad de las instituciones y la legitimidad de ellas ante la ciudadanía. Y me parece que en circunstancias como estas es cuando esa legitimidad se juega de manera más importante. Justamente en la medida en que las instituciones sean capaces de poner en el centro a las personas y la respuesta de sus necesidades antes que intereses particulares, corporativos u otros. Esa situación me parece que es fundamental y que hay que ponerla en el centro. Hoy día creo que respecto de la situación concreta de los cobros en exceso, me parece que tampoco es responsable con la institucionalidad decir simplemente, bueno, sin saber efectivamente cómo ha sido todavía la trazabilidad de los errores, exigir inmediatamente responsabilidades sin resolver ese asunto. Yo creo que eso es lo primero y tiene que ver también con que esto se haga de manera adecuada. Y me parece que es relevante porque así como podemos ser descreídos con lo que pasó con la concesión de Enel, yo creo que tampoco podemos ser relativamente escépticos con que esto es la forma que adquiere la crisis política por parte de la derecha en medio de las elecciones. Y yo creo que también acá hay un claro aprovechamiento político de esta situación, y ese aprovechamiento político no se condice con la idea también de poner en el centro el cuidado de nuestras instituciones y en el centro también a la ciudadanía, porque lo que están haciendo los diputados en la Cámara es preocuparse de que salga el ministro Pardo, no de que haya una respuesta inmediata a los ciudadanos que se les cobró de más. Eso va a ser un punto político, no es intentar buscar una solución al problema, y que ha sido la tónica de todas formas cómo se ha comportado la oposición. Eso con una cosa. Y otra cosa que yo creo que de todas formas tú tocabas, Pato, y me parece que es fundamental. Tenemos un problema grande con el suministro eléctrico y con la relación que tiene el Estado con la eléctrica y las concesionarias. Y a mí me parece que... O sea, con la empresa de servicios básicos en general. Sí, y el modelo que tenemos, donde son monopolios naturales, que en el fondo no queda otro camino, sí quedan otros caminos, pero si tenemos el sistema totalmente privatizado, no queda otro camino que finalmente licitar y queda una empresa a cargo. El nivel de libertad y de capacidad de hacer y deshacer y de poco control que tiene el Estado y el sector público, lo público, la ciudadanía en general, creo que es algo que debemos corregir. Desde nuestro punto de vista, a mí me parece que hay discusiones acá que están cerradas y que nosotros debiésemos abrir como sociedad, que tiene que ver con el rol del Estado en la provisión de los servicios públicos básicos como esto. Hay cosas, y eso no tiene que ver con expropiar las empresas, nacionalizar las empresas, pero perfectamente el Estado podría tener rol en los directorios,
podría tener un rol mucho más activo en el control y en la fiscalización respecto de cómo el servicio es prestado, porque efectivamente, particularmente en materia eléctrica, yo creo que lo que siente la ciudadanía, lo que sienten nuestros vecinos y nuestras vecinas es que es un abuso constante. Como una sensación de indefensión. Es un abuso constante frente a gigantes corporativos que lo único que se les pide, además, es que provean el servicio. Y cuando se genera situaciones críticas, tiende a caerse, es escasamente resiliente. Yo creo que ahí tenemos un problema que es importante, y que la legitimidad de la ciudadanía, de las instituciones ante la ciudadanía, no solo se juega en responder adecuadamente a estas situaciones, sino que también se juega en que las personas no sientan, o la institucionalidad se preocupe de resguardar que las personas no sientan que estas grandes empresas finalmente abusan de ellas una y otra vez y otra vez y otra vez. Que yo creo que esa es la sensación que tiene hoy día el chileno de a pie respecto de la empresa de los servicios básicos. Sí, respecto a lo que plantea Simón Polín, bueno, pongo dos ejemplos. Digo porque pasan tantas cosas que se nos olvidan. Hace algunos años estuvo la ciudad de Osorno casi un mes sin agua potable. Imagínense lo que es una ciudad como Osorno un mes sin agua potable. Y bueno, los tribunales chilenos fallaron, sancionaron a la empresa que es Cesal, cuya propietaria es una empresa alemana llamada Suez, y Suez denunció al Estado de Chile ante el CIADI, ¿no? Para que el Estado de Chile indemnizara a Suez por los perjuicios que le causaron estas acciones judiciales. Bueno, con lo de Enel lo mismo. Ustedes recordarán que en algún momento Enel invocó el acuerdo Chile-Unión Europea, sí, para efectos de decir que por tales motivos Chile no podía actuar de manera unilateral. Y esto es un trascendido nomás, pero lo menciono a propósito de la polémica que generó el no recibimiento por parte de Giorgia Meloni a Gabriel Boric, ahora en su gira a Italia. Uno de los trascendidos señala que la razón por la cual Boric no habría querido reunirse con Giorgia Meloni en la cumbre del G20 es porque se le señaló que Giorgia Meloni iría acompañada de un alto ejecutivo de Enel, ¿no? Que es una empresa italiana. Que es una empresa italiana, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto que tiene que ver con el funcionamiento del agua potable o de la electricidad, a su vez tiene que ver con la arquitectura mundial, comercial y también con las relaciones entre los estados. Bueno, en esa línea, Polín, ¿estimas que el Estado chileno tiene las atribuciones suficientes o qué se debería cambiar para efectos de poder tener una institucionalidad que permita sancionar, ¿no? Que permita efectivamente hacer cumplir las responsabilidades no solamente políticas, sino también con el sector privado? A ver, yo creo acá varias cosas. Uno, yo creo que el rol del Estado es justamente tener el control y la fiscalización, ¿cierto? Poder controlar aquella, en este caso que estamos hablando, ¿cierto?, de empresas de servicios básicos, y para eso existen las superintendencias. Entonces, yo creo que la legislación que existe tiene que estar acorde con las necesidades que van surgiendo, con los cambios tecnológicos que van surgiendo, y ese rol del Estado. Yo creo que pensar que esto se soluciona porque le vas a entregar la gestión al Estado es justamente a la inversa. Basta ver lo que nos pasa en salud. Así, ¿qué más grave que las personas se mueran porque no pueden ser atendidas? ¿Qué más grave que lo que sucede con las listas de espera y los enfermos de cáncer? Entonces, la verdad es que cuando uno escucha de que el Estado lo va a hacer mejor, va a entregar un mejor servicio, yo por lo menos siento que es mejor salir arrancando, porque significa que la luz se me va a cortar día por medio. Porque uno, la verdad es que la confiabilidad que tiene en los servicios que te presta el Estado son bastante precarios. Los poquitos que funcionan bien son realmente pocos. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que justamente estos han sido, digamos, licitados, se han entregado concesiones, es que la forma en que se controla y que se fiscaliza sea eficiente, se haga en forma inteligente, que dé garantía, que tenga claro, digamos, como en los procesos y quiénes son los responsables en cada una de las etapas. Y eso es fundamental. Y yo creo que el mejor ejemplo que hemos visto es lo que ha hecho la nueva Contralora, Dorothy. Así, la verdad es que llevamos no sé cuánto tiempo con, ¿cierto?, todo el problema de las licencias médicas. Hizo un cruce de información, aplicó la tecnología, la inteligencia artificial, y hemos tenido un 23% menos de licencias médicas
simplemente porque se hizo el cruce y se sacó a la luz un tema que son miles de millones, ¿cierto?, de pesos en mal uso de licencia. Entonces, a lo que voy con esto, y ahí cierro, que esto tiene que ver mucho más con cómo tú gestionas la supervigilancia y el rol que tienen cada uno, ¿cierto?, de los organismos que tienen esa función para, digamos, cómo resolver estos temas, teniendo claro que los problemas siempre van a surgir. Pretender que no vamos a tener problemas, eso no es así. Pero siempre van a existir. ¿Tú crees que el Estado tiene hoy 16 de octubre del 2025, las debidas atribuciones? Te lo pregunto porque está instalada la percepción de que la capacidad sancionatoria es baja y que la revocación de las concesiones es imposible, ¿no? Mi sensación que tiene que ver más con cómo gestionamos lo que tenemos que más cambios regulatorios que tengamos que hacer. Puede que, no lo sé, no soy experta en el tema como para decirte cambiaría esta cosa, acá hay que reforzar, pero sí yo creo que no siempre gestionamos bien y tendemos a gestionar con sobreburocratización. Yo creo que ese es parte también de nuestro problema, con lo que hoy día está tan en boga que tiene que ver con la permisología. Entonces, lo que tenemos para poder fiscalizar no se fiscaliza y por eso doy el ejemplo de la Contralora, porque sin cambios de leyes, sin cambios de nada, está fiscalizado la red ¿cierto? La red metropolitana. 4 de cada 10 pasajeros en Chile evaden el pago del transporte. Está fiscalizando, ¿cierto?, las horas extras. En el fondo, el abuso que hay con respecto a cómo marcan muchos de los funcionarios públicos su horario de trabajo. Entonces, ¿cómo se controla? En ese caso, ella muestra cómo se hace el control del buen uso de los recursos públicos. En cada una de las superintendencias, ¿cierto?, de lo que son los mercados regulados, bueno, hay una serie, ¿cierto?, de reglamentos y formas en que ellos tienen que ejercer ese control. Y yo creo que ahí hay que ver si es que se requiere algo más, si es que no, pero lo que no podemos hacer también es sobreburocratizar, porque eso ya sabemos que al final nos lleva a un status quo donde nada cambia. Sí, Simón. Sí, es que yo tengo una diferencia muy importante y creo que con lo que plantea Pauline, porque creo que detrás de eso, en el fondo, hay visiones ideológicas, forma de ver cómo funciona la sociedad. Hoy día la posición mayoritaria de los chilenos no es esa desconfianza de lo público. O sea, yo creo que eso es importante tenerlo claro y hay evidencia. 1 millón de chilenos pasaron de ISAPRE a FONASA porque justamente desconfiaban del rol de la ISAPRE y se sentían indefensos ante la ISAPRE, el cobro de las comisiones, etc. Hoy día el sistema AFP está, si bien las personas pueden querer la capitalización individual, no quieren a las AFP en el sistema y eso es muy mayoritario. Por lo mismo, cuando uno le pregunta, y está la evidencia en las últimas encuestas nacionales, digamos, de cuando uno le pregunta a las personas sobre el servicio eléctrico, las personas mayoritarias, pero muy mayoritariamente, indican que el Estado tiene que tener un rol mayor. Por lo tanto, esa idea de que todo lo público funciona mal y que la gente le tiene algo así como una distancia o alergia a lo público, me parece que está muy lejana de la realidad. Y tiene que ver porque las personas saben en la indefensión en la que están ante estas grandes empresas cuando lo público no cumple ningún rol. Lo saben cuando les suben la cuenta de la luz y después no saben cómo reclamar. Lo saben cuando tienen que pagar las cuotas con las que se endeudan para pagar el supermercado y después se enfrentan a las casas comerciales y se enfrentan finalmente a una operadora que es una inteligencia artificial y por lo tanto nunca pueden resolver su problema. Y creo que eso es una situación muy, muy generalizada. Por eso me parece que acá hay una discusión que como sociedad no hemos dado adecuadamente, que nos hemos mantenido durante los últimos 40, 50 años bajo un paradigma donde el Estado finalmente solo tiene que retraerse, licitar y luego fiscalizar que los elementos, los puntos de las licitaciones se cumplan adecuadamente, con baja capacidad sancionatoria y regulatoria. Pero eso nos ha dado abasto y la gente en Chile hoy día lo sabe. Y por eso creo que hoy día esta discusión es muy importante. A mí me parece que perdimos una oportunidad como sociedad para discutir en torno a esto cuando pasó lo de Enel y efectivamente incluso de parte del gobierno haber reducido esta discusión a un proceso sancionatorio que finalmente, como sabíamos prácticamente todos, no iba a llegar a nada,
en vez de dar una discusión grande como sociedad respecto de cómo abordar esto, creo que fue una oportunidad perdida, que podríamos haber abordado de cara a las presidenciales. Esta discusión la hubiésemos abierto como sociedad. O sea, ¿te hubiera gustado que el gobierno hubiera dado una pelea más ideológica? Me hubiese gustado, de todas maneras. Creo que era un espacio y creo que la ciudadanía está a favor. Y creo que cuando el presidente Boric ha dicho, y es algo que yo también creo personalmente, no podemos hacer política sin la sociedad y tenemos que también escuchar bien hacia dónde va la sociedad. Hoy día yo creo que había una sociedad que está pidiendo un rol más importante en lo público y un control a estas grandes empresas multinacionales, transnacionales, que finalmente se enfrentan como David contra Goliat, o sea, al revés, como Goliat contra David, ante personas comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, vecinos y vecinas. Yo creo que había una oportunidad. Al menos a mí me tranquiliza que al menos en el programa de Jara hay una orientación a abordar específicamente, el programa Janet Jara, abordar específicamente el asunto de los cobros excesivos de la luz y un mecanismo para poder ir generando un mayor control y por lo tanto una reducción tarifaria que está en el orden del 20% de la tarifa, y que es interesante porque se empieza a establecer una idea o una lógica del consumo eléctrico como un derecho básico, que en el fondo lo que se establece es un precio, un consumo mínimo que la sociedad, digamos, tiene que garantizarle a todas las familias. Y esa idea que también opera en algunos otros servicios básicos específicos. Por ejemplo, hay un subsidio al agua potable que está basado justamente en la idea del consumo mínimo estándar que tiene que tener una familia de agua potable. Empieza a ir avanzando hacia una lógica donde estos servicios básicos en verdad debiesen ser considerados como derechos, porque hoy día no es posible vivir sin luz eléctrica, y lo sabemos, y no solamente porque nos ilumina, sino que porque los celulares y porque hay personas que dependen de aparatos médicos para poder... La calefacción también. La calefacción, etcétera. Entonces, creo que Janet Jara en su programa hace un tránsito importante en ese sentido, pero todavía estamos muy, muy atrás, diría, como sociedad, y es una deuda ante la ciudadanía que esta discusión no la estemos dando en este orden de magnitud respecto del rol que tiene el Estado, lo público, y cómo lo público protege a los ciudadanos respecto de los abusos de estas grandes empresas. Sí, nos tenemos que ir a la pausa, pero Pauline, a la vuelta retomamos contigo inmediatamente. Yo solamente quería comentar algo muy cortito antes de irnos a la pausa, a raíz de algo que decía Pauline, de la Contralora, de cómo los funcionarios públicos tienen que marcar, por ejemplo, su asistencia, porque ayer ocurrió un hecho bien insólito en la Cámara de Diputados, que no se alcanzó el quórum mínimo para poder sesionar la sala, que es de 50 diputados de 155, convengamos que no es una cifra muy alta. Hay 4 fuera de combate por distintas razones, sí, son 151. Sí. Exactamente, pero llegaron 48, sí. Lo que es bien vergonzoso, porque había diputados, y bueno, lo digo con Simón acá, que es candidato, que estaban de gira parlamentarios que estaban de gira con sus candidatos presidenciales. Una cuestión bien insólita, y si estamos hablando de recursos públicos, de que los funcionarios cumplan su horario, o sea, los parlamentarios debieran predicar con el ejemplo, y con esto podemos quizás retomar a la vuelta el tema también de los funcionarios del Estado, ¿no?, que ha sido uno de los temas que ha marcado esta semana. Son las 9:04, hacemos una breve pausa y volvemos en un instante. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Chinoy regresa a Sala Máster. El cantautor, poeta y compositor nacional Chinoy ofrecerá un concierto único e inolvidable el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Marcando su regreso a este icónico escenario, Chinoy repasará parte esencial de su repertorio, cultivado a lo largo de 15 años de trayectoria en el formato más característico y entrañable de su propuesta, guitarra acústica y voz. Este concierto contará además con músicos invitados y será registrado para la grabación de un nuevo disco en vivo, lo que hará de este encuentro una experiencia irrepetible para el público y el artista. Les invitamos a disfrutar de una de las voces más influyentes
estudiantes de su generación el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas. Chinoy en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Comienza el Foro de las Artes 2025. El encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile se realizará hasta el 26 de octubre. No te pierdas las más de 30 actividades artísticas gratuitas y abiertas a todo público. Teatro, conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y mucho más. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl y en la cuenta de Instagram @Foro de las Artes. No te lo pierdas, te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. con 8. Estábamos tan entretenidos acá hablando durante la pausa. Polín Cantor, te lo perdiste. ¿Ah? Lo perdí. Sí, pero bueno, te damos la palabra porque la habías pedido antes de la pausa. Sí, no, solo ahí quería, en relación a lo que decía Simón, solo 2 ejemplos que, con respecto a la confianza, ¿cierto?, en lo público, cuando él da el ejemplo de FONASA. La verdad es que el aumento de FONASA tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la cantidad de chilenos que han perdido sus trabajos, que no han encontrado trabajo y por lo tanto no tienen otra alternativa que, digamos, que están en el FONASA. Y por lo tanto muchos de ellos no es una elección, digamos, libre de que prefieren uno frente al otro. Lo que buscan es justamente tener mayor libertad para poder elegir dónde poder atenderse y no estar solo sujeto, digamos, a las listas de espera digamos, o cómo opera el sistema público, sobre todo el que no tiene ningún copago, que quedas a la merced muchas veces del funcionario si te va a poner en la lista o no. Y lo otro es con la educación pública. Es decir, hoy día tú ves todas las encuestas y ningún padre quiere mandar a sus hijos a la educación pública porque está literalmente en el suelo, destrozada. Lo poquito bueno que había, que eran, ¿cierto?, nuestros liceos emblemáticos, hoy día están totalmente en el suelo y nos están entregando la educación de calidad que siempre entregaron. Entonces, solo esos 2 ejemplos para mostrar que la ciudadanía hoy día no es que lo público le dé la solución a sus problemas. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol fuerte, tiene que tener un rol que permita justamente fiscalizar, poder trabajar en alianzas público-privadas
pero hoy día los chilenos no confían que el Estado es quien les va a solucionar, digamos, todos sus problemas. Por lo tanto, no es algo tan simple de resolver que le entregas al Estado, digamos, esa facultad y los problemas van a desaparecer. Al revés, yo creo que tenemos que agradecer, yo creo que la visión que tuvo el presidente Lagos con respecto al modelo de concesiones es lo que hoy nos permite circular y movilizarnos en auto de un lugar a otro sin sufrir los tacos que vemos en otros países donde esos modelos no se han implementado. Sí, acá Eso, Simón, quería hacer nomás ese paréntesis, esa contrarreflexión respecto del análisis de Simón. Simón, evidentemente hay un choque de miradas ideológicas que son muy legítimas, ¿no? Lo que plantea Paulín y lo que señalas tú, y esto nos da pie para continuar con lo que hablábamos en la pausa, fuera de micrófono y fuera de cámara, que es el debate que se ha generado sobre el empleo público. ¿Me dejas decir algo brevemente? Claro. Para no, porque ya no nos vamos a devolver a este otro tema. Lo que pasa es que en la pausa un auditor... Está vinculado igual. Sí, en la pausa un auditor me escribió, y siempre lo hace y siempre tiene razón, ¿eh? De que nosotros a veces en la radio hablamos como si todo el mundo supiera de qué se tratan las cosas. Entonces, me pedía en la pausa que explicáramos lo básico, que es cuál es el origen del problema que habíamos tratado hasta ahora. Así que, si me dan 30 segundos, lo narro fácilmente. El cálculo de las cuentas de la luz, para decirlo en términos coloquiales, lo hace la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Y hubo un error de cálculo que, en rigor, proviene del gobierno anterior. Por eso... 2017. Claro, proviene de gobiernos anteriores en realidad. Sí. Hay una discrepancia ahí si es finales de Bachelet, Piñera, pero no se origina en este gobierno. Que tiene una explicación técnica en la que me podría explayar, pero mejor no lo hago, pero que se traduce que en la práctica se calculó 2 veces la inflación. O, si uno prefiere decirlo en términos de indicadores, el IPC, ¿no? Este doble cálculo da como consecuencia... Hay ciudades donde es 1%, otras donde es 9%, pero a nivel nacional da un promedio de un cobro inadecuado de las cuentas mensuales de aproximadamente 2%. Y eso es lo que ocurrió. O sea, hay un doble cálculo que llevó a que se duplicara en ese ítem la estimación de cuánto debía costar la cuenta, y como las tarifas, ustedes recuerdan, estuvieron congeladas desde la pandemia, y se liberó ese congelamiento el año pasado. Es desde el año pasado entonces que ese doble cobro se ha ejecutado hasta el día de hoy. Esa es la explicación técnica. Perfecta la explicación. Simón, el tema del empleo público, la exposición que hizo la Contralora también en ENADE, que generó hartos comentarios, columnas. Ella al final de su alocución, que fue bien extensa, hace una suerte de agradecimiento, de reconocimiento a los funcionarios públicos. Esto igual se podría interpretar como una suerte de respuesta a esta arremetida que ha habido en los últimos días o semanas, ¿no? Porque esta columna de Valenzuela es del miércoles pasado. Sí, creo que la idea de hacer más eficiente la función pública, efectivamente podamos distinguir adecuadamente de cuándo se ejerce de buena manera y de mala manera, es fundamental. Así como hablábamos recién de los abusos de las grandes empresas, me parece que también a las personas y a la ciudadanía que recibe y se enfrenta al Estado para recibir servicios públicos básicos le molesta, con justa razón, cuando el Estado trata mal. Y creo que el Estado tiene que tratar bien, ser eficiente y proveer los servicios que tiene comprometido con la ciudadanía. Por lo tanto, la función pública es fundamental, hay que cuidarla, y es doblemente grave cuando se ejerce de mala manera. Es doblemente grave, algo comentábamos, los auditores no escucharon, pero en nuestra conversación, porque efectivamente cuando en la pausa, porque cuando detrás de la función pública también hay recursos públicos, hay impuestos pagados por todos los chilenos, y creo que eso refuerza la gravedad de ejercer de mala manera la función. Por lo tanto, pero creo que acá hay que hacer una distinción, y creo que es lo que lo que está detrás de las palabras de la Contralora. Una cosa es fiscalizar y, por ejemplo, develar las malas prácticas, los funcionarios que están con licencia, viajando con licencia, corregirla, sancionar todo lo que sea necesario. Y otra cosa es decir, bueno, como habían funcionarios con licencia, entonces pensamos que hay una categoría, una casta de funcionarios que se les puede llamar parásitos, que además se lo hizo de una manera
tremendamente ofensiva y generalizada, y por lo tanto habría que disminuir la función pública. Yo trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social harto años, y a nivel nacional, las oficinas, por ejemplo, del Senadis, que es el organismo público encargado de ver las personas con discapacidad, tienen 3 o 4 personas por región. Una función tan sensible, y una necesidad del Estado de llegar a personas que tienen necesidades muy profundas, muchas veces además afectadas porque a propósito de la discapacidad no pueden trabajar, se empobrecen, etcétera. Tienen oficinas con 3 personas. Entonces, es evidente que en muchos ámbitos las capacidades del Estado podrían ser mayores y eso requiere mayores funcionarios. Pero eso no implica que sostener o respaldar que el Estado sea ineficiente allí donde lo es. Por lo tanto, creo que acá se establece una falsa dicotomía, porque hay cierta ineficiencia, entonces hay que achicar el Estado. Y en realidad creo que lo fundamental es que el Estado tiene que ser todo lo grande que sea necesario para poder responder a las necesidades de los ciudadanos, pero tiene que ser eficiente. Y por lo tanto, donde haya que hincar el diente para aumentar la eficiencia del Estado, mejorar el uso de los recursos públicos, resguardar que la función pública se ejerza con apego a la norma y con además el espíritu de la función pública propiamente tal, de servir a la ciudadanía, hay que hacerlo. Sí, no, muy cortito, Pato, que también acá hay una diferencia ideológica respecto del diagnóstico sobre si el Estado es grande o pequeño, porque hay quienes dicen que el Estado es muy grande, un poco en la línea del discurso republicano, pero hay quienes dicen que el Estado chileno en realidad es pequeño, que después además del proceso privatizador durante la dictadura, el Estado ha ido reduciendo su tamaño y no expandiéndolo, ¿no? Por lo tanto, también ahí hay una diferencia. Sí. A ver, Pauline, para tratar de complejizar primero, lo que yo veo de mérito, creo que fue un mérito involuntario, pero mérito al fin y al cabo, de la columna de Cristian Valenzuela, es que si uno la lee literalmente, no gasta teclado en fundamentar el tema de la probidad. O sea, la columna es sobre el Estado, no es sobre la probidad administrativa ni nada por el estilo. Abre el debate ideológico. Es evidente que hay diferencias ideológicas, lo hablábamos a propósito, Pauline. Tú recuerdas de los apasionados paneles que teníamos en la época del plebiscito constitucional del 2022, que ahí tú como panelistas distintos argumentaban con mucha pasión sobre cuál debía ser el tamaño del Estado. Y yo creo que podríamos entrar ahí, pero permítanme hacer una salvedad. Creo que hablar sobre el tamaño del Estado en abstracto no nos va a llevar a ninguna parte, porque, por ejemplo, hay una demanda transversal de que haya más carabineros, ¿no? Esos carabineros son el Estado, ¿no? Luego, aquí estuvo Gonzalo Marner y fue muy transparente, lo dijo al aire, que él había sido subdere en el gobierno del presidente Elwin, que en su repartición había en ese momento 100 funcionarios, y que él no logra explicarse cómo hoy día hay 1000. Ahí él ponía un ejemplo, es su opinión, de que a lo mejor en esa repartición hay muchos funcionarios. Pero luego hay otros ejemplos. Cuando fue el accidente de la mina San José, se evidenció que en toda la región de Atacama, que tiene decenas de faenas mineras, no hay aparato fiscalizador. Para fiscalizar las salmoneras en el sur, no hay aparato fiscalizador. Entonces lo que uno tiende a ver es que el aparato fiscalizador le faltan funcionarios, a Carabineros, por una demanda ciudadana, le faltan funcionarios. A los hospitales le faltan funcionarios, y puede haber otros donde sobren funcionarios, ¿no? Eso, yo llego hasta ahí, porque claro, si uno habla del Estado, como que no terminamos hablando de nada concreto al final, ¿no? A ver, yo creo que hay que hacer una distinción de varias cosas. Primero, yo creo que en Chile tenemos muy buenos funcionarios públicos. Yo creo que la columna de Valenzuela fue muy desafortunada. Yo creo que se disparó a los pies, ¿cierto? Hemos visto en toda la polémica, él mismo recibe sueldos del Estado al ser parte del sistema, ¿cierto? ADP. Entonces la verdad es que acá uno no puede meter a todos en el mismo saco. Yo creo que tanto Simón, en mi caso, hemos sido funcionarios públicos. Yo creo que hemos entregado lo mejor, hemos gestionado lo que se nos ha pedido de la mejor forma posible, y yo creo que hay una gran mayoría que es así. Lo que pasa es que, por otro lado, ¿cierto?, vemos, y sobre todo a nivel municipal, muchas veces, es que hay un Estado, por decirlo así, que ha crecido en forma desproporcionada, y a lo mejor no necesariamente, como decías tú, Patricio, en las funciones que se requieren.
sino que la cantidad a veces de asesores, de favores políticos. Si es cosa, mira, sería interesante hacer el cruce que tú pescas de personas que trabajaron en campañas de candidatos, que una vez terminada la elección, en qué pegas quedaron cada uno y cuáles son sus, digamos, sus atributos, sus talentos, su especialidad. Así, si tú pescas y ves muchos funcionarios públicos, si están en el rol que deberían estar, no necesariamente a veces es así. Entonces, yo creo que tenemos áreas donde probablemente a lo mejor, y sobre todo en el área de fiscalización, que además hoy día creo que podemos, no necesariamente esa pega a veces necesita de personas, sino que hoy día tenemos la tecnología que nos ayuda a hacerlo, que vemos qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y otras áreas que tú tienes en Ministerio de Educación, donde creo que no sé si eran como 100 periodistas. Entonces, la verdad es que hay una forma en que el Estado ha contratado y ha agrandado el aparato estatal en ciertas áreas en desmedro de otras. En los hospitales, muchas veces, la gran mayoría te dice, no es un problema que nos falten manos, es un problema de cómo se están gestionando los hospitales. Muchos de ellos tienen el doble de personas que pueda tener una clínica privada, con tamaños parecidos. Y la atención es totalmente distinta en cómo te funcionan las horas que te dan, la atención, la compra de insumos. Entonces, yo creo que nuestro problema en Chile tiene mucho más que ver a veces con cómo estamos gestionando los recursos públicos, a necesitar de tener más personas. Creo que al revés. Sí. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas, y por eso que la gente, cuando hablan de la modernización del Estado, yo creo que ese ha sido uno de los temas que nosotros hemos tomado fuertemente desde Evópoli, es cómo modernizamos el Estado, cómo hacemos que el Estado funcione de acuerdo al año en que estamos viviendo, el año 2025, con un avance tecnológico que todos los años nos sorprende, ¿cierto?, con algo nuevo. Y eso, en términos públicos, ha quedado muy atrás. Hay mucha duplicidad de funciones. Yo lo puedo nombrar desde lo que pasa desde el Ministerio del Deporte con el IND. Hay muchas funciones duplicadas que, como no se pusieron de acuerdo, ¿cierto?, cuando se estaba trabajando en la ley, al final, ¿por qué cortan? Bueno, ya, dejemos que los dos cargos sigan. Entonces, eso no puede ser. Ahí tú tienes ejemplos concretos. Y por último, donde tú dices, donde hay un abuso, lo que pasó que mismo ustedes dijeron en el Parlamento. Los parlamentarios tienen que estar en el hemiciclo, tienen que estar votando las leyes, no pueden estar faltando de esa manera. Eso es una falta, digamos, a tu responsabilidad en términos del cargo para el cual fuiste elegido. Así lo que vimos en el Congreso ayer, a mí me parece lamentable. Hoy hay una batalla que está librando el presidente del Senado, el senador Sandón, respecto de los supersueldos en el Senado. No lo pescan. Que ayer, de hecho, hubo un punto de prensa de funcionarios del Senado que están en pie de guerra contra el senador Sandón. Estamos hablando de sueldos de 20 millones de pesos, no de 5, que se más se del doble de lo que gana el presidente de la República, para que nos hagamos una idea. O sea, el presidente de la República debería ser, no digo Gabriel Boric, digo el presidente de la República, o la presidenta de la República. Debería ser el sueldo más alto, y de ahí para abajo, es como una obviedad, ¿no? No, o sea, lo menciono como un ejemplo de cuánto cuesta. Una cosa es declarar algo y otra cosa es poder implementarla. Porque el senador Sandón lleva hace varios meses desde que asumió con este tema y no se ha podido concretar. Simón Polín, nos quedan algunos minutos y queríamos aprovechar de preguntarles por algo que va a comenzar mañana, que va a marcar un hito en la campaña, que es la franja. Ayer se liberó un extracto de la franja de Janet Jara, que hace una alusión a su biografía, desde que ella era joven, que estudiaba, que estaba en el cortijo, ¿cierto? Y el día lunes ocurrió lo mismo con Evelyn Matei, que hace esta
alusión a la unidad nacional, todos en el estadio cantando el himno. ¿Qué te parece, Simón? ¿Tú crees que podría eventualmente marcar una diferencia el inicio de esta nueva etapa de la campaña a un mes de la elección, la franja, que los debates también, ¿no? Que van a haber hartos a fines de octubre y a principios de noviembre? ¿Crees que puede haber ahí alguna modificación? Porque las encuestas se han mantenido bien estáticas. Sí. Voy a hacer una pequeña mención a lo que la última palabra de Pauline, porque estoy de acuerdo con ella, y creo que el ausentismo de los parlamentarios, utilizando el mismo término que se usa para los funcionarios públicos, el ausentismo de los parlamentarios en las sesiones es absolutamente vergonzoso y también es una forma de abuso. Y la ciudadanía lo sabe, lo resiente y genera un descrédito y una desafección de una institucionalidad fundamental. Ahí la democracia, el espíritu de la democracia y de la República Democrática reside en el Congreso, como un espacio de representación. Por lo tanto, es vergonzoso. Y creo que hay cosas que se pueden avanzar ahí. Hoy día los parlamentarios no tienen una obligación de dedicación exclusiva al cargo, por ejemplo. Por eso uno puede ver parlamentarios en programas de farándula. Durante un último año, nosotros en el Distrito 12 tenemos en una diputada de tu distrito. Una diputada de mi distrito, sí, que ocupa pluma rosada y que lleva un año en programa de farándula. Entonces creo que ahí... Y cuyas iniciales son Pamela Giles. Así es. Sí. Creo que es algo que hay que corregir. Los diputados tienen un mandato de representación que es fundamental, que es muy importante para el funcionamiento de nuestra república, pero que además es bien remunerado, que tienen equipo y la gente lo sabe, y por lo tanto me parece que es una burla ante la ciudadanía, que le cuesta llegar a fin de mes, que un parlamentario como la bancada de republicanos, que el 70% de la bancada ayer no estuvo en el hemiciclo. Entonces creo que eso no puede ser así. Oye, el uso de la semana distrital también, que algunos la usan de vacaciones, sí, para irse de viaje. Totalmente. Sobre la columna de Cristian Valenzuela tengo mucho que decir, así que me lo voy a saltar. Pero lo de la franja creo que es importante, creo que efectivamente es un espacio. Yo esperaría que la franja de Janet Jara efectivamente pueda dirigirse a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los vecinos y las vecinas que tienen necesidades urgentes. Me parece a mí que la parte del relato de su trayectoria de vida está clara para Chile. Entiendo que un primer capítulo de la franja pueda volver a recordar esa historia, que encuentro que es muy valorable. O sea, puede ser la primera presidenta de Chile que efectivamente no venga de la élite, una presidenta cuyo origen sea una población. Y eso es valorable, de su trayectoria, su capacidad de acuerdo, de cómo se ha formado y preparado para el cargo, de una manera absolutamente improbable respecto de cómo funcionan las trayectorias de vida en Chile. Pero no da para poder ganar una elección presidencial. Y el desafío que tiene Janet Jara hoy día es romper la barrera de la aprobación del gobierno y llegar, ojalá, irse acercándose al 40%. Y con eso tiene que ir a conquistar a las personas desafectadas, a las personas que están votando por otros candidatos, no porque son de izquierda o derecha. La mayor parte de Chile hoy día no se identifica con ningún sector político, sino que porque ven en los otros candidatos respuestas a sus problemas. Y esperaría que la franja fuera hacia allá. Si logra hacerlo, si logra conectar con esas necesidades, que a mí me parece que hoy día la última encuesta ha mostrado un crecimiento de Janet Jara en el llamado votante obligado, ¿no es cierto?, que son las personas que antes no votaban y con el voto obligatorio comienzan a votar. Pienso que la perspectiva que tiene es muy positiva, pero tiene que romper esa barrera y seguir rompiéndola, digamos, y también ir más allá, por supuesto, del énfasis biográfico, que creo que es importante, pero no permite ganar una elección nacional, ya no de primaria. Pauline, brevemente, y mis disculpas por ello. No, yo creo que ahora la franja permite, cierto, que, digamos, la gran mayoría de los chilenos que a lo mejor que no ha estado participando del debate político, porque yo creo que al final es un grupo muy chiquitito el que está, cierto, en el día a día siguiendo a cada uno de los candidatos, los conflictos que dice uno, que dice el otro, va a permitir, cierto, mostrar quiénes son, y en ese sentido yo creo que la franja de Evelyn Matei justamente va en la dirección de mostrar lo que son sus talentos, su experiencia, y por qué sería sin duda la mejor presidenta para Chile, sobre todo en estos momentos. Yo creo que la ciudadanía no quiere un gobierno de continuidad, no quiere un gobierno que ha sido un mal gobierno, y por lo tanto yo creo que esto es ciertamente una posibilidad para mostrar y que la gran mayoría de los chilenos puedan ver lo que ha hecho, ¿cierto?, Evelyn Matei, y cómo, digamos, enfrentaría un gobierno con diálogo,
con acuerdos, con posibilidad de ir de verdad avanzando hacia un desarrollo que yo creo que, como se dijo en ENADE, Chile tiene todas las posibilidades. Tenemos esa capacidad para gestionar un Estado muy bien. Y eso nos puede permitir, ¿cierto?, llegar a un crecimiento y a una mejor calidad de vida para todos los chilenos, que al final eso es lo que queremos, con las personas, ¿cierto?, al centro, y que cada uno pueda soñar y poder desarrollar el proyecto de vida. Y cuando eso se ve truncado, es muy frustrante. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy, donde cada uno siente que es muy difícil vivir el día a día. Y esa es la realidad que Evelyn Matei quiere revertir. Y eso, sin duda, se verá en la franja. Gracias, Pauline. Bueno, no alcanzamos a tratarlo. Yo tenía muchas ganas de hablar con ustedes, lo de Ruth Hurtado con la UDI, esa tocada de oreja, diría yo, respecto a lo de Jaime Guzmán, que fue un día después, además de que Evelyn Matei perdonó a José Antonio Kast, porque meterse con los símbolos es muy complicado. Yo recuerdo que busqué antes del panel en internet y no encontré, pero una vez alguien dijo en un medio de comunicación que si Salvador Allende estuviera vivo estaría más cerca del Partido Comunista que del Partido Socialista. Y la gente del Partido Socialista se indignó, o sea, reaccionó con todo. Sí. Basta recordar nomás que cuando el partido al que pertenece el señor Ramírez no dejó inscribir la candidatura de Paula Narváez, indignado, el entonces presidente del PS, Álvaro Elizalde, dijo, ¿te acuerdas lo que dijo? No se humilla al partido de Allende. Exactamente. Bueno, con lo de Guzmán es lo mismo. Creo que ha tocado una fibra muy profunda Ruth Hurtado con su declaración y vamos a ver qué consecuencias tiene. Y el Audí están enojados por el tema de la columna, entre otras cosas. Así es. Pauline Cantor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Simón Ramírez, muchas gracias también. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.